¿Por qué Jesús oraba a Dios si Él es Dios? Esta es una pregunta que muchos han formulado. Cuando leemos los evangelios, vemos que Jesús a menudo se retiraba para orar. Por ejemplo, en el libro de Lucas se nos dice, pero Él se retiraba a lugares desiertos para orar. Lucas 5:16. Si Jesús es Dios, ¿no estaría dialogando consigo mismo? Es una pregunta justa y curiosa que nos invita a explorar las profundidades de la humanidad y la naturaleza divina de Jesús. Existe un solo Dios, que existe eternamente como tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto no significa que haya tres dioses, sino más bien un solo Dios y tres personas. Al igual que el agua puede ser hielo, líquido o vapor, y seguir siendo agua. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sigue siendo un solo Dios. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Aquí, Jesús habla del Espíritu Santo como una persona distinta, enviado por el Padre y actuando en el nombre de Jesús, mostrando la unidad y los roles distintos dentro de la Trinidad. Dentro de esta comprensión, surge una pregunta que ha desconcertado a muchos. Si Jesús es Dios, como parte de la Trinidad, ¿por qué necesitaba orar? Esta pregunta va al corazón del ministerio y la misión terrenal de Jesús. Jesús, siendo completamente Dios y completamente hombre, dedicó tiempo a la oración. Analizaremos cómo sus oraciones revelan su relación con el Padre, cumplen su papel en la tierra y nos enseñan sobre la naturaleza de la comunicación con Dios. Únete a nosotros mientras buscamos entender la hermosa complejidad de las oraciones de Jesús y lo que significan para nuestras vidas espirituales. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. La naturaleza de Jesús es extraordinaria y única porque es tanto Dios como una persona como nosotros al mismo tiempo. Esto significa que Jesús es 100% Dios. Puede hacer cosas que solo Dios puede hacer, como realizar milagros especiales y rescatar a las personas de manera única. Pero también es 100% humano, siente hambre, dolor y muere. Es como tener dos conjuntos completos de todo en una persona. Imagina tener todos los superpoderes, pero también vivir como una persona normal, experimentando todo lo que experimentamos, excepto que nunca hizo nada mal. Creemos esto porque nos ayuda a entender cómo Jesús pudo hacer cosas increíbles, pero también saber lo que es ser una persona. La naturaleza de Jesús es uno de los misterios centrales de la fe y es comprendiendo tanto su divinidad como su humanidad que se logra a través de su vida, muerte y resurrección el propósito de las oraciones de Jesús. Modelo de humanidad. Jesús nos mostró la mejor manera de hablar y vivir con Dios, la dependencia del Padre. Jesús vivió de tal manera que nos demostró que no hacía nada por su propia voluntad. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Juan 5:19.
Esto significa que Jesús esperaba a que Dios le mostrara el camino antes de hacer cualquier cosa, como un niño que observa y aprende de sus padres y no trata de hacer las cosas por sí mismo. Cuando las cosas se pusieron realmente difíciles, justo antes de ser llevado y puesto en la cruz, Jesús oró intensamente. Dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esto muestra que confiaba en el plan de Dios, más que en sus propios sentimientos, incluso cuando tenía miedo. Otro propósito de las oraciones de Jesús fue enseñar a los discípulos a orar. Jesús no mantuvo su vida de oración en secreto, la compartió con sus amigos, los discípulos. Un día le pidieron que les enseñara a orar, y él dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan nuestro cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Lucas 11:1-4. En esta sencilla oración, conocida como el Padre Nuestro, Jesús les mostró que la oración es hablar con Dios acerca de todo, diciendo que su nombre es especial, pidiendo lo que necesitamos, pidiendo perdón por los errores que hemos cometido y pidiendo ayuda para vivir correctamente. De esta manera, las oraciones de Jesús son una guía perfecta para nosotros sobre cómo vivir cerca de Dios, hablar con Él acerca de todo y confiar en Él con nuestras vidas. Otro propósito de las oraciones de Jesús fue expresar emoción y necesidad humana. Jesús nos mostró que experimentaba emociones y necesidades humanas como cualquiera de nosotros. Aquí hay un par de formas en que expresó estas características humanas. Dolor y angustia en un jardín llamado Getsemaní, que es como un parque tranquilo lleno de olivos. Jesús sintió una tristeza muy profunda, el tipo de tristeza que sientes cuando tu corazón está tan pesado que es difícil de llevar. La Biblia dice: entonces les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. Imagina a Jesús, conocido por sanar y ayudar a otros, ahora abrumado por la tristeza tan profunda que podría casi matarlo. Caminó un poco más adentro del jardín, se postró en su rostro orando a Dios y dijo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Esta copa de la que hablaba era como un símbolo de la difícil tarea que sabía que tenía que realizar: morir en la cruz. No quería sufrir, pero estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería, buscando fuerza y orientación. En otra parte de la Biblia, Lucas 6:12-13, muestra a Jesús buscando fuerza y consejo. Dice: en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos, a quienes llamó apóstoles, antes de tomar una gran decisión: elegir a sus 12 amigos más cercanos que lo ayudarían a compartir sus enseñanzas. Jesús pasó toda la noche hablando con Dios antes de hacer esta elección importante. No fue solo una charla rápida, sino horas pidiendo ayuda y guía. Al orar toda la noche, Jesús mostró que también necesitaba apoyo, sabiduría y fuerza, y lo encontró conectándose profundamente con Dios. Estas historias nos recuerdan que Jesús no era solo una figura espiritual, sino también una persona que experimentaba emociones profundas y tenía necesidades, al igual que cualquier otra persona. Sintió una tristeza abrumadora y buscó lugares tranquilos para pedir orientación, mostrando que está bien que hagamos lo mismo cuando enfrentamos tiempos difíciles o decisiones importantes, cumpliendo con la justicia humana,
viviendo la vida humana perfecta que nosotros no podríamos vivir. Cuando exploramos las historias y enseñanzas de la Biblia, descubrimos que Jesús no solo vivió una vida ejemplar, sino que vivió la vida humana perfecta, cumpliendo toda justicia. Esto significa que vivió en completa obediencia y sumisión a Dios, su Padre, algo que nos resulta difícil hacer todos los días. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos: durante los días de su vida en la tierra, ofreció oraciones y súplicas con fuertes clamores y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue oído por su reverente sumisión. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que sufrió. Hebreos 5, 7, 8. Así fue como Jesús, aunque era el Hijo de Dios, aprendió a obedecer a través de las cosas que sufrió. Sus oraciones no fueron solo susurros en la quietud, sino súplicas apasionadas, llenas de lágrimas reales, pero siempre obedeció, sin importarle el costo. Filipenses 2:8 agrega otra capa a esto al decir: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no solo obedeció cuando era fácil, obedeció hasta el punto de morir, una muerte dolorosa y humillante en la cruz. Su vida no fue una serie de elecciones fáciles, sino una constante sumisión a la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad lo llevó a la cruz. Lo verdaderamente notable de la vida de Jesús es que fue completamente humano como nosotros, con los mismos sentimientos, las mismas tentaciones y los mismos dolores. Sin embargo, a diferencia de nosotros, nunca falló en su obediencia y sumisión. Cada acción, cada palabra y cada pensamiento estaban en perfecta alineación con lo que Dios quería. No vivió para sí mismo, sino para Dios y para nosotros. La vida perfecta de Jesús es significativa porque hizo algo extraordinario por nosotros. Donde fallamos en ser justos, su vida nos ofrece la oportunidad de ser vistos como justos ante Dios. Es como si hubiera tomado la prueba de la vida y hubiera obtenido un 100% en nombre de la humanidad. Así que, cuando creemos en Él, es como si su puntuación perfecta se pusiera en nuestro expediente. Imagina tratar de seguir una receta perfectamente sin cometer un solo error. Para nosotros eso es imposible. Podríamos mezclar los ingredientes equivocados, medir incorrectamente o cocinar demasiado la comida. Pero Jesús, en la cocina de la vida, siguió la receta de Dios sin error. Vivió la vida que se suponía que debíamos vivir y nos ofreció la recompensa como si lo hubiéramos hecho nosotros mismos, al entender la obediencia perfecta y la sumisión de Jesús. Podemos apreciar el increíble regalo que se nos ofrece mediante la fe en Él. Es un regalo que nos anima, no porque podamos ganarlo, sino porque se nos da libremente. Un testimonio de la vida perfecta que vivió en nuestro nombre. La importancia de la oración en la vida de Jesús no fue solo algo que hacía por deber religioso o como una exhibición pública. Era tan natural y esencial como respirar, una línea vital con su Padre para mantener la comunión. Para Jesús, la oración era sobre mantenerse conectado, era como el vínculo inquebrantable entre un hijo y un padre. A pesar de que Jesús era el Hijo de Dios, seguía hablando con Dios, mostrándonos que dependía de su conexión para obtener fuerza y orientación. Esto nos dice algo poderoso acerca de la oración. No se trata de pedir cosas, sino de mantener nuestra relación con Dios fresca y viva. Mira lo que sucedió justo después de que Jesús fue bautizado. Y sucedió que también cuando Jesús había sido bautizado y estaba orando, los cielos se abrieron. Lucas 3:21. En este momento el cielo mismo pareció descender, afirmando esta profunda relación. Jesús estaba en contacto constante con su Padre y fue durante estas conversaciones que sucedieron cosas increíbles. Se tomaron decisiones, se dio fuerza y se compartió amor. Un acto de amor y confianza dentro de la Trinidad. La oración también fue un acto de amor y confianza dentro de la Trinidad. Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Incluso siendo Dios, Jesús expresó su confianza en el Padre a través de la oración. Por ejemplo, cuando estaba a punto de resucitar a Lázaro de entre los muertos, dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me escuchas. Juan capítulo 11, 41, 42. El agradecimiento no era un mero espectáculo, era el Hijo hablándole al Padre, confiado en que era escuchado, un intercambio íntimo de confianza y amor. Esto nos muestra el corazón de la oración. Se trata de confianza. Cuando oramos, entramos en ese círculo de amor y confianza que ha existido desde antes del tiempo. Le decimos a Dios: dependo de ti, confío en ti, tal como lo hizo Jesús. Finalmente, la oración fue la manera en que Jesús abrazó plenamente su condición humana. La encarnación es una palabra elegante para describir a Dios haciéndose hombre en Jesús. En Él no fue simplemente Dios vistiendo un traje humano. Se convirtió plenamente en uno de nosotros, y parte de ser humano es reconocer que no somos todopoderosos, que necesitamos ayuda, que necesitamos a Dios. Jesús lo demostró cuando la vida se volvió difícil. Antes de ser arrestado, fue a orar en un jardín llamado Getsemaní. Estaba profundamente preocupado por lo que estaba a punto de enfrentar: la muerte en la cruz. Oró: Padre, si quieres, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Aquí está luchando, mostrándonos que está bien traer nuestros miedos más profundos a Dios, pero también mostrándonos que, en última instancia, la oración se trata de decirle a Dios: confío en tu camino más que en el mío. Así que, en la vida de Jesús, la oración fue su forma de mantenerse cerca de Dios, mostrando confianza y amor dentro de la familia de Dios, y viviendo plenamente su vida humana con todas sus altibajos. Cuando oramos, seguimos los pasos de Jesús, conociendo a Dios de cerca y personalmente, confiando en Él con nuestras vidas y abrazando lo que significa ser verdaderamente humanos, así como lo hizo Jesús. El papel intercesor de Cristo. Jesús orando por otros, específicamente en el libro de Juan 17, 9, 23, encontramos un momento muy conmovedor cuando Jesús, llamado el Hijo de Dios, habla con su Padre en nombre de sus amigos, que incluyen no solo a los discípulos que estaban con Él en ese momento, sino a todos nosotros que creeríamos en Él en el futuro. Ora por su protección, su alegría, su unidad, y que sean apartados y puros en la verdad de la palabra de Dios. Jesús dice: ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Juan 17, 9. Esto nos muestra que Jesús tenía una preocupación especial por sus seguidores. Conocía los desafíos que enfrentarían en el mundo y le pidió a Dios que velara por ellos. Pero no se detiene ahí. También ora por todas las personas que creerán en Él a través del mensaje de los discípulos. No ruego solo por ellos, sino también por los que creerán en mí, por la palabra de ellos. Juan capítulo 17, 20. Esto significa que Jesús pensaba en cada uno de nosotros desde aquel entonces. Le pidió a su Padre que todos pudiéramos ser uno, así como Él y el Padre son uno. Es como si quisiera que todos estuviéramos en la misma familia, unidos trabajando juntos en el amor. El papel de Jesús como mediador entre Dios y los humanos. En otra parte de la Biblia, en la primera carta que Pablo escribe a Timoteo 2:5, obtenemos una explicación clara de la gran tarea que Jesús tiene. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5. Ahora, un mediador es como un puente o alguien que se interpone en medio para ayudar a dos personas a entenderse y resolver las cosas. Antes de Jesús, las personas estaban separadas de Dios debido a sus malas acciones o pecados. Jesús vino a cerrar esa brecha
vivió una vida perfecta, luego murió por nuestros pecados y resucitó, mostrando que tiene el poder sobre el pecado y la muerte. Al hacer esto, se convirtió en el único intermediario entre nosotros y Dios. Cuando nos equivocamos o hacemos cosas que no deberíamos, Jesús está ahí para hablar con Dios en nuestro nombre. Es como si dijera: tengo cubierto a esta persona, Padre. He pagado el precio por sus errores. Esto es asombroso porque significa que podemos ir directamente a Dios a través de Jesús. No necesitamos a ninguna otra persona o cosa para hablar con Dios por nosotros. Jesús es nuestra línea directa con Él. Cuando oramos, podemos orar en el nombre de Jesús y Él hablará por nosotros, asegurándose de que permanezcamos conectados con Dios. Entonces, en términos simples, a Jesús le importamos tanto que habla con Dios sobre nuestras necesidades, nuestra protección y nuestra unidad entre nosotros y con Él. Y como nuestro mediador, Él es la razón por la cual podemos tener una relación personal con Dios. A pesar de nuestras imperfecciones, Él se interpone, asegurando que aún podamos estar cerca de Dios. La oración como un medio para cumplir su misión. La oración es como un lugar de reunión secreto donde nos sentamos con Dios para hablar sobre todo lo que está en nuestros corazones, incluido el gran trabajo que tiene para nosotros. Es donde obtenemos la fuerza para hacer cosas que parecen demasiado grandes para nosotros. Elegir a los amigos que nos ayudarán e incluso hacer cosas increíbles que muestran a todos cuán grande es Dios. Fortaleza para las tareas. Imagina estar tan estresado y preocupado que sudas como si estuviera lloviendo desde tu frente. Así se sintió Jesús una noche. Sabía que tenía que enfrentar algo muy difícil, así que, ¿qué hizo? No intentó ser valiente por sí mismo, oró. Y cuando lo hizo, un ángel del cielo apareció y le dio fuerzas. La Biblia nos dice esto en Lucas 22:43, diciendo: y se le apareció un ángel del cielo. Desde el cielo le fue enviado un ángel que lo fortaleció. Esto nos muestra que cuando tenemos tareas importantes que realizar, podemos orar como lo hizo Jesús, y Dios puede enviarnos ayuda, al igual que un entrenador da ánimos a un jugador que está a punto de marcar el gol ganador. La elección de discípulos es una decisión crucial. ¿Quieres amigos que te acompañen en las buenas y en las malas? Jesús enfrentó una decisión importante al elegir a sus discípulos, aquellos que continuarían su obra después de su partida. No eligió a cualquiera, sino que pasó toda la noche hablando con Dios al respecto. La Biblia nos cuenta en Lucas 6:2-13 que en aquellos días fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12, a quienes también puso el nombre de apóstoles. La noche entera que Jesús pasó con Dios fue su forma de asegurarse de tener el equipo correcto. Cuando enfrentamos decisiones importantes como elegir amigos o formar un equipo, podemos detenernos y hablar con Dios al respecto, tal como lo hizo Jesús. Glorificar al Padre a través de milagros es otro aspecto importante. Hay momentos en los que necesitas que ocurra algo extraordinario, como un milagro real. Cuando Jesús estaba a punto de resucitar a su amigo Lázaro de entre los muertos, no simplemente chasqueó los dedos. Primero habló con Dios y le agradeció por siempre escucharlo, como un hijo agradeciendo a su padre por estar siempre allí. Esto es lo que dijo en Juan 11:41-42. Quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Jesús nos mostró que, incluso cuando estamos a punto de hacer algo sorprendente, no se trata de exhibir nuestras habilidades, sino de mostrar la bondad y el amor de Dios.
Habló primero con Dios para dejar claro que las cosas asombrosas que estaban a punto de suceder eran gracias a Dios, no solo a Él. Así que la oración no se trata solo de pedir cosas, sino de prepararnos para hacer grandes cosas, tomar decisiones inteligentes y dar crédito a Dios por las cosas increíbles que hace a través de nosotros. Es como una línea directa de superpoder que siempre está abierta, pase lo que pase. En nuestro viaje para entender por qué Jesús, que es reconocido como Dios, oraba a Dios, hemos desglosado algunos puntos vitales. Recapitulemos primero, tocamos la naturaleza de Jesús como totalmente divino y totalmente humano. Esta dualidad es esencial para comprender las razones detrás de sus oraciones. Como Dios, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, pero como hombre vivió dentro de las limitaciones de la humanidad. Filipenses 2, 6, 8. En segundo lugar, exploramos el concepto de la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero una en esencia. Jesús se comunicaba con Dios el Padre, mostrándonos la relación perfecta dentro de la divinidad. Juan 10:30. La importancia de las oraciones de Jesús es extensa. Revelaron su confianza en Dios el Padre, modelando la dependencia de la sabiduría y la fuerza de Dios incluso ante desafíos. Sus oraciones, como la de Getsemaní: Padre, si quieres, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Muestran su sumisión a la voluntad de Dios, proporcionando una visión de su misión de redimir a la humanidad. Además, las oraciones de Jesús sirvieron como una visión íntima de su ministerio. Oró por sus discípulos y por todos los creyentes, pidiendo unidad y protección. Juan 17, 20, 23. Reflejando su papel como intercesor y revelando la profundidad de su amor y compromiso con su misión. Te invitamos a reflexionar sobre el ejemplo de Jesús y considerar el papel de la oración en tu propia vida. Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16. Siendo el Hijo de Dios, vio la necesidad de orar, y cuanto más nosotros, sus seguidores, necesitamos cultivar una vida de oración. Su ejemplo no es simplemente un ritual a seguir, sino una invitación a fomentar una relación personal con Dios, donde podamos depositar nuestras cargas y encontrar orientación y consuelo en la esencia de nuestros momentos con Dios. Recuerda que la oración es un regalo, un diálogo y una ofrenda de paz en la que puedes participar. Mientras reflexionas sobre la vida de Jesús, considera cómo tu propia vida de oración se alinea con su ejemplo. Que su vida te inspire a buscar a Dios sinceramente, a escuchar y hablar, a pedir y someterte, y a través de esto, que llegues a conocer el profundo amor y la presencia de Dios en tu caminar diario. Oremos. Padre Celestial, venimos a ti en humilde adoración, reconociendo tu sabiduría infinita y la profundidad de tu amor, que a menudo supera la comprensión humana. Mientras contemplamos la vida de Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador, nos encontramos reflexionando sobre el misterio de sus oraciones hacia ti. Señor, reconocemos que en las oraciones de Jesús vemos el reflejo perfecto de humildad y dependencia. Así como Él se volvía hacia ti, también alzamos nuestros ojos y corazones en oración, buscando orientación, fuerza y una relación más cercana contigo. En los momentos en que luchamos por entender las complejidades divinas, pedimos por una fe sencilla y infantil que confíe en tu bondad y tu plan. Enséñanos, oh Dios, a emular a Jesús en su actitud orante, sabiendo que incluso siendo Dios, se inclinaba en comunión contigo, y estamos invitados a ese sagrado espacio de conversación e intimidad contigo a través de su ejemplo. Que podamos comprender la importancia de la oración como un medio para expresar nuestro amor, nuestras necesidades y nuestra gratitud en nuestras vidas diarias.
En los momentos en que enfrentamos nuestras propias pruebas y alegrías, recordemos el ejemplo de Jesús para que en cada momento, ya sea de triunfo o prueba, recurramos a ti en oración, tal como Él lo hizo. Que su vida nos recuerde que en nuestras debilidades encontramos tu fortaleza, en nuestras preguntas encontramos tu sabiduría y en nuestra soledad encontramos tu consuelo. Ven con tu presencia y bendición, otorgándonos la paz que proviene de saber que siempre estás a nuestro alcance, escuchando los anhelos susurrados de nuestros corazones. Fortalécenos con el mismo espíritu que estaba en Cristo Jesús, para que en cada circunstancia encontremos el valor de decir, no sea mi voluntad, sino la tuya. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Antes de emprender un viaje asombroso que cautivaría a las personas durante siglos, Jesús enfrentó un desafío monumental, la cruz. El Evangelio de Lucas describe el último viaje de Jesús hasta su muerte, comenzando con su oración en Getsemaní, donde reafirmó su fe en Dios, hasta su crucifixión, momento en el cual declaró todo está consumado y entregó su espíritu. Su cuerpo inerte permaneció en la cruz hasta ser retirado y colocado en una tumba cercana, mientras su espíritu se dirigía hacia un destino incierto. ¿Acaso su espíritu descendió al infierno o ascendió al cielo? La ubicación exacta del espíritu de Jesús durante los 3 días entre su muerte y resurrección ha sido objeto de debate. Este debate se centra en 1 Pedro 3, 18-21, uno de los pasajes más enigmáticos e intrigantes del Nuevo Testamento. Jesús, en espíritu, predicó a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en tiempos de Noé, durante la construcción del arca. Este episodio sugiere que Jesús estuvo activo en el mundo espiritual antes de su resurrección física, destacando la importancia de su misión redentora. La misión de Jesús incluyó predicar a los espíritus en el Hades, considerado el reino de los muertos, compartiendo su mensaje. Reflexionar sobre la autoridad y poder de Jesús, incluso más allá de la muerte, es fascinante. La Biblia, en Filipenses 2:10, declara que en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, reafirmando el dominio supremo de Cristo sobre toda la creación. Esta autoridad sin igual de Jesucristo nos brinda consuelo y esperanza, sabiendo que tenemos un Señor amoroso y poderoso al mando. Los espíritus en prisión, identificados como aquellos desobedientes en tiempos de Noé, reciben especial atención en la narrativa. A pesar de las diversas interpretaciones que 1 Pedro 3, 19-20 puede provocar, la esencia del mensaje permanece. Jesús, en espíritu, se comunicó activamente con otros seres espirituales, manteniendo su conciencia y propósito incluso después de la muerte física. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Contrario a la creencia popular de que Jesús permaneció pasivo después de su muerte, el texto sugiere una continuidad de existencia y misión en forma espiritual. Jesús no solo continuó existiendo, sino que también predicó a los desobedientes de la época de Noé, enfatizando la distinción entre espíritu y cuerpo y la posibilidad de continuar la misión. Después de la muerte física, surgen interrogantes sobre la naturaleza de los espíritus mencionados como encarcelados, ya sean demoníacos o almas humanas.
Si consideramos estos espíritus como ángeles caídos, como algunas interpretaciones sugieren, el mensaje de Jesús podría ser un testimonio de su victoria sobre el pecado y la muerte, subrayando la esperanza de redención y la soberanía divina incluso sobre las fuerzas espirituales rebeldes. La travesía de Jesús desde la muerte hasta la resurrección ilustra la profundidad y extensión de su salvación, superando los límites físicos y temporales para abarcar todas las facetas de la creación. Es un recordatorio potente de su amor incondicional y su victoria definitiva sobre la muerte, brindándonos esperanza eterna de redención y vida eterna. Reflexionemos sobre una generación tan corrupta que ignoró un Salvador hasta su aniquilación por el diluvio. Esta generación, descrita en Génesis 6 como desobediente, rebelde e incrédula, tuvo 120 años de paciencia divina durante la construcción del arca por Noé. Sin embargo, eligieron la desobediencia, lo que resultó en su perdición y encarcelamiento espiritual. Aún así, Noé y su familia, por su fe obediente, fueron salvados, resaltando el contraste entre la justicia divina y la rebelión humana. La predicación de Jesús a los espíritus encarcelados y su misión específica permanecen en el misterio, siendo posiblemente una proclamación de la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte, un mensaje de soberanía divina incluso para aquellos ya juzgados. 1 Pedro 3, 19-20 nos invita a reflexionar sobre la amplitud de la redención y el poder de la mensaje de Cristo, que supera las barreras entre la vida y la muerte, el tiempo y la eternidad. Tras su resurrección, Jesús ascendió al cielo, ahora morando en la casa del Padre, un lugar preparado para todos los redimidos. Juan 14, 2 nos asegura la promesa de Cristo de preparar un lugar para nosotros, simbolizando la esperanza eterna y el destino final de los fieles. La certeza del regreso de Cristo y la resurrección de los muertos, como se describe en 1 Tesalonicenses 4, 13-18, refuerza nuestra esperanza en la victoria sobre la muerte y la reunión eterna con el Señor. La autoridad de Cristo sobre la muerte y el Hades, al poseer las llaves de la muerte y del Hades, muestra su dominio absoluto sobre la vida y la muerte, una victoria proclamada en Apocalipsis 1 y 18. Esta autoridad no solo confirma su divinidad sino que también nos ofrece consuelo en la promesa de que en Cristo, la muerte no es el fin, sino la puerta a la vida eterna. El encuentro con Nabucodonosor y las manifestaciones de Jesús a lo largo de las Escrituras ofrecen lecciones valiosas, incluso en el Antiguo Testamento. Nabucodonosor, rey de Babilonia, conocido por su arrogancia y poder, recibe una lección divina sobre humildad y el reconocimiento de la soberanía de Dios. Daniel 3 narra el episodio de la estatua de oro y el desafío a la fe de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, quienes, frente a la amenaza de muerte, permanecieron fieles, demostrando fidelidad en medio de la adversidad. La negativa de los 3 jóvenes hebreos a adorar la estatua refleja una obediencia inquebrantable a Dios, incluso bajo la amenaza de muerte. El milagro en el horno de fuego, donde aparece un cuarto hombre parecido al Hijo de Dios para salvarlos, Daniel 3 y 25, prefigura a Cristo, demostrando su poder para salvar y su presencia junto a aquellos que sufren persecución por su causa. Lecciones de humildad y soberanía divina. La experiencia de Nabucodonosor sirve como un recordatorio poderoso de que, a pesar de cualquier posición de autoridad y poder que podamos tener, todos estamos sujetos a la soberanía divina. La transformación de Nabucodonosor, de un rey arrogante a uno que reconoce y alaba al Dios de Israel, subraya la habilidad de Dios para alcanzar y transformar incluso a aquellos que parecen más lejanos. El milagro en el horno, cuando Sadrac, Mesac y Abed-Nego fueron arrojados al fuego, dejó a Nabucodonosor esperando ver un final rápido y doloroso para los 3. Sin embargo, lo que presenció fue un testimonio vivo del poder divino. Nabucodonosor declaró: ¿No echamos 3 hombres atados dentro del fuego? Respondieron al rey: ¿Es verdad, oh rey? Él exclamó: He aquí, veo 4 hombres sueltos que andan en medio del fuego sin ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Daniel 3, 24-25.
Este evento no solo desafió las expectativas del rey, sino también reveló la presencia protectora de Dios junto a sus fieles, incluso en las circunstancias más extremas. Reconocimiento divino por parte de Nabucodonosor. Tras el milagro, Nabucodonosor llamó a los jóvenes fuera del horno, impresionado por su supervivencia. Luego proclamó: «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, desafiando la palabra del rey y arriesgando sus cuerpos antes que servir o adorar a cualquier dios excepto al suyo». Daniel 3:28. Este reconocimiento por parte de un rey pagano resalta la supremacía del Dios de Israel sobre todos los dioses y poderes terrenales. Fe inquebrantable y protección divina. La historia de Sadrac, Mesac y Abed-Nego en el horno de fuego es un ejemplo supremo de la fe inquebrantable en Dios, que resulta en protección milagrosa ante amenazas mortales. Su lealtad a Dios permaneció firme, demostrando que, incluso frente a pruebas, el Señor está con nosotros, prometiendo su presencia y protección. Jesús nos aseguró que enfrentaríamos aflicciones en este mundo, pero nos alentó a tener ánimo porque Él ha vencido al mundo. Juan 4:33. La transfiguración de Jesús en el monte es un punto crucial en las Escrituras, señalando la glorificación del cuerpo humano de Jesús y revelando explícitamente su divinidad. Este acontecimiento sucedió después de que Jesús mostrara su verdadera identidad a sus discípulos en el Monte Alto, un lugar conocido por revelaciones divinas. Allí, Jesús fue transfigurado ante Pedro, Santiago y Juan. Su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Mateo 17:1-2, simbolizando su pureza divina y la majestad del reino de los cielos. En este entorno sagrado, Jesús reafirmó su misión redentora, anticipando su sufrimiento, muerte y resurrección como la base del Evangelio. La presencia de Moisés y Elías, representando la ley y los profetas respectivamente, no solo validó la misión de Jesús sino que también destacó la continuidad de la salvación desde el Antiguo Testamento hasta la Nueva Alianza en Cristo. Durante la transfiguración, cuando Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a la cima de una montaña, fueron testigos de uno de los momentos más espectaculares de la vida de Cristo. Pedro describió el evento, señalando que las vestiduras de Jesús se volvieron más blancas que cualquier blanqueador en la tierra podría lograr, lo que enfatiza la pureza y la santidad divinas que emanaban de Jesús. La luz no provenía del exterior, sino que emanaba de dentro de él, revelando su gloria divina. Marcos 9:2-3. En la cima, Jesús se encontró con Moisés y Elías, discutiendo su muerte inminente en Jerusalén, la cual sería la liberación definitiva de su pueblo. Este momento simboliza la unión de la ley y los profetas con Jesús en el centro, cumpliendo y unificando ambas tradiciones en su misión de salvación. Lucas 9:30-31. La presencia de Moisés, quien murió y fue sepultado, y Elías, que fue llevado al cielo sin ver la muerte, representa a toda la comunidad de creyentes, simbolizando la esperanza eterna que tenemos en Cristo. Mateo 17:3-4. Mientras Pedro sugería construir 3 tiendas, una voz del cielo proclamó a Jesús como el Hijo amado de Dios, con quien él estaba bien complacido. Este endoso divino reafirma la supremacía y singularidad de Jesús por encima de todas las figuras bíblicas, exhortando a los discípulos y lectores a escucharlo atentamente. Mateo 17:5. Después del evento, solo Jesús permaneció con los discípulos, enseñándonos que, aunque Moisés y Elías tienen roles fundamentales en la historia de la salvación, es Jesús quien merece nuestra atención central. No es simplemente uno más entre los fieles siervos de Dios, Él es superior a todos, siendo el cumplimiento y el centro de toda la Escritura. Lucas 12:27. Jesús instruyó a los discípulos a no revelar la visión hasta que resucitara de entre los muertos, una orden que buscaba prevenir. Jesús mismo nos aseguró que enfrentaríamos aflicciones en este mundo, pero nos animó a tener buen ánimo, ya que Él ha vencido al mundo. Juan 4:33. El encuentro de Jesús con Moisés y Elías es un momento crucial en las Escrituras,
marcando la glorificación del cuerpo humano de Jesús y revelando explícitamente su divinidad. Este evento, que tuvo lugar después de que Jesús revelara su verdadera identidad a los discípulos, ocurrió en el Monte de la Transfiguración, un lugar de revelaciones divinas. Aquí, Jesús fue transfigurado ante Pedro, Santiago y Juan, su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, Mateo 17, 1-2, simbolizando su pureza divina y la majestad del reino de los cielos. En este contexto sagrado, Jesús confirmó su misión redentora, anticipando su sufrimiento, muerte y resurrección como el fundamento del Evangelio. La presencia de Moisés y Elías, representando la ley y los profetas, respectivamente, no solo valida la misión de Jesús sino que también destaca la continuidad desde el Antiguo Testamento hasta la Nueva Alianza en Cristo. La transfiguración es una demostración de la pureza y santidad divinas de Jesús, cuya luz emanaba de dentro de él, revelando su gloria divina. Marcos 9, 2-3. Durante la transfiguración, Jesús se reunió con Moisés y Elías, discutiendo su muerte inminente en Jerusalén, la cual sería la liberación definitiva de su pueblo. Este momento simboliza la unión de la ley y los profetas con Jesús, cumpliendo ambas tradiciones en su misión salvífica. Lucas 9, 30-31. La presencia de Moisés, quien murió y fue sepultado, y Elías, quien fue llevado al cielo sin morir, representa a toda la comunidad de creyentes, simbolizando la esperanza eterna que tenemos en Cristo. Mateo 17, 3-4. Mientras Pedro sugería construir 3 tiendas, una voz del cielo proclamó a Jesús como el Hijo amado de Dios, con quien Dios estaba complacido, reafirmando la supremacía y singularidad de Jesús por encima de todas las figuras bíblicas y exhortando a los discípulos y lectores a escucharlo atentamente. Mateo 17, 5. Este evento subraya que, aunque Moisés y Elías juegan roles fundamentales en la historia de la salvación, es Jesús quien merece nuestra atención central, siendo el cumplimiento y centro de toda la Escritura. Lucas 12 y 27. Jesús instruyó a los discípulos a no divulgar la visión hasta después de su resurrección, para evitar malinterpretaciones de su mesianismo y asegurar que la revelación de su gloria se comprendiera dentro del contexto completo de su muerte y resurrección, esenciales para el Evangelio. Mateo 17, 9. Jesús aclaró que Elías, en la persona de Juan el Bautista, ya había venido, preparando el camino para el Señor con el espíritu y poder de Elías, como fue anunciado al padre de Juan, Zacarías, por el ángel. Lucas 17. La presencia de Moisés y Elías en la transfiguración de Jesús enfatiza la plenitud de la revelación de Dios, uniendo la ley y los profetas en Cristo, quien al cumplir la ley y las profecías se presenta como la solución definitiva al problema del pecado, ofreciendo gracia y verdad. Juan 1 y 17. La transfiguración ofrece un anticipo del reino de Dios, confirmando la identidad divina de Jesús y su papel como el Mesías prometido, reforzando la realidad del reino accesible a través de la fe en él. Mateo 4 y 28. El encuentro con el endemoniado ilustra que, incluso en misión divina, Jesús y sus discípulos enfrentaron adversidades. Este episodio destaca que los desafíos pueden preceder grandes victorias espirituales y revelaciones del poder de Dios. Marcos 4, 35-38. Jesús demostró su dominio sobre la creación al calmar la tempestad, preparando el escenario para un encuentro transformador con el endemoniado, mostrando su autoridad sobre las fuerzas espirituales malignas. Marcos 5, 2-5. Este diálogo entre Jesús y el espíritu maligno revela la magnitud de la opresión que el hombre enfrentaba, simbolizando la autoridad incomparable de Jesús sobre lo espiritual y lo físico. Jesús nos demostró que incluso enfrentando a una legión de demonios, su autoridad suprema sobre las fuerzas espirituales del mal es incuestionable. Marcos 5, 9. La mención de legión sugiere la presencia de miles de demonios, reflejando la organización y magnitud de las fuerzas espirituales adversarias. Sin embargo, la autoridad de Jesús es tan amplia que incluso una legión de demonios se somete a su voluntad, resaltando su poder sin par sobre el reino de las tinieblas.
Mateo 12, 43-45. La referencia a los ángeles que abandonaron su estado original, Judas 6, subraya la realidad de una batalla espiritual continua entre las fuerzas celestiales y malignas, reforzando la existencia de una jerarquía en el reino espiritual de las tinieblas, así como la certeza del juicio divino sobre ellas. Para los creyentes, es consolador saber que cuentan con el apoyo de Dios y legiones de ángeles celestiales, asegurando protección e intercesión contra los ataques enemigos y demostrando la supremacía del poder de Dios sobre cualquier adversidad. Los creyentes disponen de una asistencia celestial sin igual, además de tener a Cristo, que ya ha vencido las potestades de las tinieblas, cuentan con el Espíritu Santo residiendo en ellos, mayor que cualquier espíritu del mundo. Esta verdad asegura que, independientemente de la fuerza o número de adversarios, los santos no deben temer, ya que el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4, 4. La expresión de los demonios de no ser expulsados de la región indica una preferencia por territorios específicos para actuar, revelando la conexión de los espíritus malignos con áreas particulares. La permisión de Jesús para que entraran en los cerdos demuestra su autoridad sobre ellos, cumpliendo propósitos mayores en su ministerio. Marcos 5, 10-14. La Biblia menciona entidades demoníacas asociadas a regiones específicas, como el príncipe de Persia, destacando la organización territorial en el reino de las tinieblas y la importancia de la oración estratégica por áreas específicas. Daniel 10, 12-14. La historia del endemoniado de Gádara no termina con su liberación, marca el inicio de su misión como evangelista. Libre de la posesión demoníaca, se convierte en un anunciador de la buena nueva de Jesucristo, testificando en las 10 ciudades de la Decápolis. Esta transformación resalta el poder redentor de Cristo, capaz de restaurar propósitos y llamar a aquellos que estaban perdidos en la oscuridad. Marcos 5, 18-20. La interacción entre Jesús y los demonios demuestra claramente la autoridad suprema de Cristo sobre las potestades de las tinieblas, sometiendo incluso a los espíritus más rebeldes y orgullosos a su voluntad, evidenciando su poder soberano sobre todos los reinos espirituales y la derrota inevitable de las fuerzas del mal. Lucas 8, 29-33. La destrucción de los cerdos ilustra la naturaleza destructiva de los demonios, que buscan causar daño y sufrimiento a toda la creación de Dios. Este episodio refuerza la necesidad de vigilancia y dependencia de la protección divina contra las estrategias del enemigo, recordando a los creyentes la constante batalla espiritual en la que están comprometidos. Mateo 8, 31-32. Tras su bautismo por Juan el Bautista, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Este periodo de 40 días y noches sin alimento fue una preparación espiritual para su ministerio futuro. La intensa preparación para el ministerio que Jesús tenía por delante simboliza también el tiempo de prueba que Israel enfrentó en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Este momento destaca la importancia de depender completamente de Dios y de su palabra ante las adversidades. Mateo 4, 1-2. Es crucial reconocer que el diablo, mencionado en las Escrituras como diabolos, indicando acusador, es una entidad personal y no solo una abstracción del mal. Como adversario de Dios, lidera un ejército de seres espirituales que buscan obstruir los propósitos divinos. La tentativa de Satanás de desviar a Jesús del camino establecido por el Padre subraya la batalla espiritual continua entre el reino de Dios y las fuerzas de la oscuridad. Mateo 4, 3-4. La palabra griega peiro, utilizada en las Escrituras, puede significar tanto tentar como probar. Mientras que la tentación busca inducir al pecado, la prueba busca fortalecer la fe y la fidelidad hacia el Señor. Dios permite pruebas para refinar el carácter de sus seguidores, pero no los tienta con el mal. En este contexto, los intentos de Satanás de desviar a Jesús sirvieron para prepararlo aún más para su misión mesiánica, demostrando que incluso en las adversidades, Dios puede manifestar sus propósitos redentores. Santiago 1:13. En respuesta a las tentaciones de Satanás en el desierto,
Jesús recurrió a las Escrituras, mostrando la importancia de la palabra de Dios como arma contra las mentiras del enemigo. Al rechazar la propuesta de convertir piedras en pan, Jesús demostró que obedecer la voluntad del Padre era más importante que satisfacer necesidades físicas inmediatas, estableciendo un ejemplo de confianza y sumisión total a Dios. Mateo 4, 3-4. La humanidad de Jesús y la voluntad del Padre se revelan en su elección de vivir una vida verdaderamente humana, sujetándose a las limitaciones humanas, incluida la forma convencional de obtener alimento. A pesar de tener el poder de realizar milagros, eligió no usar este poder para su propio beneficio, subrayando la importancia de seguir la voluntad específica de Dios para nuestras vidas, incluso cuando esto implica renuncias personales. Esta elección refuerza la enseñanza de que la obediencia a Dios debe prevalecer sobre nuestros deseos y habilidades. Filipenses 2, 8 destaca la voluntad del Padre y la tentación de Jesús. Jesús responde a Satanás citando Deuteronomio, creando un vínculo directo entre sus tentaciones y la experiencia de Israel en el desierto. La lección primordial es la confianza en la promesa divina de proveer sustento, incluso cuando los medios visibles parecen ausentes. Jesús recalca la importancia de la fe en la provisión de Dios, al igual que Israel debió haber confiado durante su tiempo en el desierto. Mateo 4. En la segunda tentación, en el pináculo del templo, Satanás desafía a Jesús a demostrar su filiación divina de manera espectacular, citando los Salmos 91 para sugerir que Dios enviaría ángeles para salvarlo. Jesús, por su parte, contrarresta con otro pasaje de Deuteronomio, reafirmando que no se debe poner a prueba al Señor Dios. Este momento resalta la confianza silenciosa de Jesús en la protección del Padre, sin la necesidad de pruebas arbitrarias. Mateo 4, 7. La tercera tentación revela una dimensión universal, donde Satanás ofrece a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Este atajo hacia la gloria, evitando la cruz, representa lo opuesto al plan divino para la redención de la humanidad. Jesús rechaza tajantemente la oferta, citando nuevamente Deuteronomio para reiterar la adoración exclusiva a Dios. Este episodio destaca la misión sacrificial de Jesús y su compromiso firme con la voluntad del Padre. Mateo 4 y 10. Al rechazar la oferta de Satanás, Jesús reafirma su autoridad y propósito divinos. Él anticipa la victoria sobre el pecado y la muerte, no a través de atajos, sino mediante la obediencia total a la voluntad del Padre, culminando en su muerte en la cruz y resurrección. La respuesta de Jesús subraya la soberanía de Dios y la esencia de la adoración verdadera y el servicio exclusivo a Él. Deuteronomio 6 y 13. La tentación en el desierto ilustra el considerable poder de Satanás sobre los reinos de este mundo, pero también enfatiza su limitación frente a la soberanía divina. Solo Dios posee la autoridad última sobre todo. El objetivo último de Satanás, reemplazar a Dios y ser adorado, es la quinta esencia del pecado. Este episodio refuerza el mensaje de que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y obediencia a Dios, no en la búsqueda de poder o gloria terrenal. Mateo 4, 8-10. La victoria de Jesús y la asistencia angélica, tras la firme negativa de Jesús a las tentaciones de Satanás, y el diablo lo deja, un momento que Mateo destaca como de gran importancia cósmica. Este hecho marca el comienzo de la invasión del dominio de Satanás por el Hijo de Dios, como se afirma en Hebreos 1, 6, cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, ordena que todos los ángeles lo adoren, señalando una victoria significativa en la batalla cósmica que, en última instancia, resultará en la derrota de todo mal y en el establecimiento del reino de Dios en toda la creación. La asistencia de los ángeles a Jesús después de las tentaciones subraya el reconocimiento celestial de esta victoria crucial y el avance del reino. La principal arma de Satanás, la narrativa de las tentaciones revela que la estrategia principal de Satanás es el engaño. Frente a tal engaño, la verdad de la palabra de Dios surge como la mejor defensa y arma. Pedro advierte sobre la libertad de Satanás de rondar como un león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, 8,
subrayando que la batalla espiritual continúa hasta que Satanás sea definitivamente derrotado y arrojado al lago de fuego, conforme a la revelación del juicio eterno. Jesús, el juez justo y la promesa de la vida eterna, la autoridad de juzgar está exclusivamente conferida al Hijo, Jesucristo, quien asegura la vida eterna a aquellos que creen en Él, trasladándolos de la muerte a la vida. Juan 5, 22-27. Este pasaje resalta la soberanía de Cristo no solo como Salvador sino también como el juez justo de toda la humanidad, enfatizando la necesidad de honrar al Hijo tal como se honra al Padre. La actividad continua de Satanás y la realidad del infierno, a pesar de la victoria de Cristo, Satanás sigue activo en el mundo, intentando engañar y destruir. La existencia del infierno o lago de fuego se presenta como la consecuencia final para Satanás, sus ángeles y todos aquellos que rechazan la gracia de Dios. La continuidad de la actividad de Satanás sirve como un recordatorio de la urgencia de vivir una vida alineada con la voluntad de Dios y de la realidad del juicio eterno que espera a aquellos que se oponen a él. La continuidad de la actividad de Satanás en el mundo, intentando engañar y desviar a la humanidad de la senda divina, resalta la importancia crítica de mantenerse firme en la fe y en la palabra de Dios. Este constante esfuerzo por parte de las fuerzas del mal sirve como un llamado urgente a la vigilancia y a la oración, enfatizando la necesidad de revestirse con la armadura espiritual completa que ofrece Dios para resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todo. Efesios 6 y 13. El enfrentamiento entre Jesús y Satanás en el desierto, además de ser un testimonio de la victoria divina sobre la tentación, establece un modelo para todos los creyentes sobre cómo confrontar y vencer las artimañas del enemigo. La utilización de la palabra de Dios como herramienta fundamental en la lucha espiritual demuestra que el conocimiento y la aplicación de las Escrituras son vitales para la victoria sobre el pecado y la tentación. Este episodio también prefigura el triunfo final sobre Satanás y sus fuerzas, un triunfo que no solo fue asegurado por la obediencia y sacrificio de Jesús, sino que también se hará manifiesto plenamente en su segunda venida, cuando el mal será erradicado por completo y el reino de Dios será establecido en toda su gloria. Hasta ese momento, la Iglesia está llamada a avanzar en el poder del Espíritu Santo, proclamando el Evangelio del Reino, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos y demostrando el amor y la justicia de Dios en medio de un mundo caído. La realidad del juicio eterno y la existencia del lago de fuego sirven como recordatorios solemnes de las consecuencias eternas del pecado y la rebelión contra Dios. Sin embargo, en medio de esta advertencia también brilla la promesa de la vida eterna, una promesa que se extiende a todos los que, arrepentidos, reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. La gracia divina, manifestada a través del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, ofrece redención y restauración a todos los que se acercan a Él con un corazón contrito. Por tanto, la misión de la Iglesia en el mundo es doble: advertir sobre las realidades del pecado y el juicio eterno, al mismo tiempo que extiende la invitación al amor, la misericordia y la gracia salvadora de Dios. Este llamado a la conversión y la santidad refleja el corazón de Dios, que no desea que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. En este contexto, cada creyente es llamado a vivir una vida que honre a Dios, testimoniando con sus palabras y acciones la esperanza y la transformación que se encuentran en Jesucristo.